Muy buenos días, hermanos. Una vez más, qué gozo y qué privilegio es reunirnos en este lugar que el Señor nos ha provisto. Una vez más, hermanos, con el propósito, como lo cantábamos, de adorar al Dios 3 veces santo. Qué interesante es que este atributo se repite 3 veces para dar a entender eso, ¿no? Que Dios es 3 veces santo, es un atributo muy importante en el cual el pueblo de Dios debería siempre enfatizar. Y también esta santidad es algo que el pueblo de Dios también debería perseguir como su prioridad. Al pueblo de Dios también debería poder llamársele con toda seguridad y con toda libertad santo. Y pensando en esto, hermanos, quisiera que nos preparáramos también para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Recordar que también su palabra misma es santa. Y en esta mañana, hermanos, vamos a continuar viendo uno de nuestros temas mensuales que en este año estamos viendo, y es el tema de la ley moral. Una vez al mes, más o menos, estamos viendo este semestre y este año el tema de la ley moral. Estamos aprendiendo cuál es el lugar que ocupa la ley moral en nuestras vidas y en la palabra de Dios. Y ya hemos visto varias cosas, pero en especial, aproximadamente hace un mes, nuestro hermano Jaiber estaba explicándonos acerca de algo que se conoce como el primer uso de la ley moral. El primer uso de la ley moral. Yo no sé si alguien recuerda cuál es ese primer uso. ¿Cuál es el primer uso de la ley moral? ¿Alguien recuerda? ¿Del amor al prójimo? ¿Será? ¿Ese es el primer uso? ¿O cuál creen, cuál recuerdan, hermanos, que es el primer uso de la ley moral? Vayan pensando, hermanos, vayan pensando. Y yo les ayudo. Y ese primer uso de la ley moral que nuestro hermano Jaiber expuso hace aproximadamente un mes fue el uso evangelístico de la ley moral, el uso evangelístico de la ley moral. Es decir, que la ley moral sirve para evangelizar, especialmente para mostrarles a las personas que son pecadoras. Ese es el primer uso de la ley moral. Pero en esta mañana vamos a considerar, hermanos, el segundo uso de la ley moral, el segundo uso de la ley moral. Y este segundo uso de la ley moral que vamos a explicar en esta mañana es un ataque directo contra el antinomianismo. Eso es importante, hermanos, reconocerlo desde el principio. Este segundo uso de la ley moral que hoy vamos a estudiar es un ataque directo contra el antinomianismo. Vamos a irlo explicando, pero el segundo uso de la ley moral lo vamos a llamar la ley moral como regla de vida. Ese es el título de esta enseñanza. El segundo uso de la ley moral, la ley como regla de vida. Ese es el segundo uso que vamos a mencionar hoy. También se le ha llamado el uso didáctico o el uso segundo de la ley moral, pero para efectos de esta enseñanza vamos a entenderlo como la ley como regla de vida. Y antes de adentrarnos en las explicaciones de la ley moral como regla de vida, quisiera hablar algunas cosas con relación al antinomianismo para que ustedes lo puedan seguir recordando, pero también para que lo sigamos aclarando, ¿no? Es un término que suena extraño, pero creo que estamos todos en la capacidad y en la obligación de comprenderlo. ¿Cómo podríamos brevemente definir el antinomianista o a una persona que es antinomianista? Podríamos definirla como aquella persona que rechaza el uso obligatorio de los 10 mandamientos para su vida cristiana. Esa es una definición puntual de lo que es alguien antinomiano. Es aquella persona que dice los 10 mandamientos ya no se necesitan para nada en mi vida y yo no estoy obligado
a cumplirlos. Esa es la definición de una persona antinomiana. Así que esta persona es la que no entiende adecuadamente cuál es el lugar que tiene la ley de Dios en la vida cristiana. Y permítanme describir algunos de los síntomas de una persona antinomiana, es decir, de una persona que no cree que la ley moral, los 10 mandamientos, son para el cristiano y que éste los cumpla de una manera obligatoria. Así como una enfermedad tiene síntomas que se van mostrando, el antinomianismo es una enfermedad también que demuestra unos síntomas. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas? Por ejemplo, una persona antinomiana cree que porque somos justificados por la fe sin las obras de la ley, entonces la ley ya no sirve para nada. Eso lo cree una persona que es antinomiana. También una persona antinomiana cree que la ley en su totalidad ha sido abolida. Eso cree una persona antinomiana, que ha sido abolida por completo y que ahora estamos en una nueva ley, ¿no? La ley de la libertad, la ley de la gracia, la ley del Espíritu, pero que eso no es la ley moral, que es otra ley que nunca pueden definirla, pero es otra ley. Un antinomiano es aquel que piensa que obedecer la ley es legalismo. Es algo estricto y riguroso que no debería ocurrir en la iglesia. Eso es otro síntoma de un antinomiano. Otro síntoma del antinomianismo o del antinomiano es creer que se es salvo a pesar de tener una vida desordenada y en pecado. Es decir, el que cree en salvo, siempre salvo, es decir, soy salvo a pesar de que viva como yo quiera, eso es una persona antinomiana que no ha entendido bien el Evangelio. Una persona que cree en el cristianismo carnal, una persona que cree en la existencia de cristianos que pueden ser carnales, es decir, que pueden profesar fe en Cristo, pero vivir una vida carnal, eso es un síntoma de antinomianismo. También aquellas personas que creen que por estar bajo la gracia ya no es juzgado, sino que puede vivir en completo libertinaje, también es un síntoma de antinomianismo. Una persona antinomianista, hermanos, toman las palabras de Pablo en Romanos 6:14, que dicen, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y toman las palabras de Pablo en Romanos 7, que dicen, pero ahora estamos libres de la ley, e interpretan con estas palabras de Pablo que la ley moral es innecesaria y que ya no estamos absolutamente en relación con ella y que no estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos. Si usted, amado hermano, tiene algunos de estos síntomas, usted es o tiene algo de enfermedad antinomiana. Y usted rechaza la ley moral de Dios y usted cree que la ley moral no se necesita para vivir la vida cristiana. Y por eso la pregunta que debemos hacer aquí es, ¿cuál es el papel de la ley moral en los cristianos? Esa es la pregunta clave de esta enseñanza. ¿Cuál es el papel de la ley moral en la vida de los cristianos? Si llegamos a comprender cuál es ese papel y ese lugar de la ley moral de los 10 mandamientos, entonces vamos a entender que no deberíamos ser antinomianistas, no deberíamos rechazar el decálogo. Ahora, para poder responder a esta pregunta, hermanos, de cuál es el papel de la ley moral en la vida cristiana, debemos entender una clave de interpretación bíblica muy importante. Hay una clave para poder entender cuál es el papel de la ley moral en nuestras vidas ahora como cristianos. Esta clave de interpretación es tan importante, hermanos, entenderla, tan importante, que Lutero mismo, muchos años atrás, dijo que esta clave es como una llave que abre el tesoro escondido del Evangelio. Es decir, que si usted entiende la ley moral adecuadamente, usted va a entender adecuadamente el Evangelio.
Así que lo que está en juego aquí, hermanos, en esta mañana, es el Evangelio mismo. Si usted entiende cuál es el papel, usted va a entender qué es el Evangelio. ¿Y cuál es esta clave? ¿Cuál es esta clave? Esta clave de interpretación, y no se vaya a asustar cuando la diga, porque no se entienda, pero la voy a explicar. Y es distinguir la ley de Dios como pacto de obras o como regla de vida. Esa es la gran clave y la gran distinción que hay que hacer. Entender la ley como pacto de obras o entender la ley como regla de vida. Hay que hacer una distinción ahí. O es la ley un pacto de obras, como un pacto de obras, o es la ley como una regla de vida. Si podemos entender adecuadamente esta clave de interpretación y esta distinción, nos va a ser muy fácil, hermanos, saber cuál es el papel de la ley en nuestra vida cristiana. Ahora, en palabras muy sencillas, porque lo voy a explicar, pero en palabras muy sencillas, muy cortas, cuando digo que la ley como un pacto de obras, me estoy refiriendo a la ley como un método para ganar salvación. Y cuando me refiero a la ley como regla de vida, estoy diciendo que es una norma que regula o que guía la vida cristiana. Así que usted puede entender la ley moral como una manera de alcanzar la salvación, o usted puede entender la ley moral como una norma que le guía en la vida cristiana. Dependiendo de esa distinción, usted va a aprender cuál es el papel de la ley en su vida cristiana. Así que permítanme, hermanos, presentar 3 cosas con relación a esta pregunta que hacemos de cuál es el papel de la ley. Y lo primero que vamos a hacer es explicar esta distinción de la ley como un pacto de obras y como una regla de vida. ¿Cómo es que debemos entender esta distinción? En primer lugar, hermanos, déjenme explicar a qué me refiero particularmente al hablar de la ley como un pacto de obras. Cuando decimos la ley como un pacto de obras, nos estamos refiriendo a que la ley es presentada en las Escrituras como un método para alcanzar la salvación. No se asusten, hermanos, por esto que estoy diciendo. Ya lo vamos a explicar. La Biblia presenta una faceta de la ley en la que una persona que la cumple perfecta y perpetuamente puede alcanzar salvación mediante ella. Es decir, que si alguien pudiera en este mundo cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios perpetuamente y perfectamente, podría obtener salvación y vida eterna. Y a eso llamamos la ley como un pacto de obras. Es decir, a través de la ley, el cumplimiento de ella, a través de hacer obras, es que alguien pudiera ser salvo. Pero ojo, cuando decimos la ley como pacto de obras, estamos diciendo que una persona tiene la obligación de cumplirla perfectamente y perpetuamente, y si no lo hace, debe morir en el intento. Así que a eso nos referimos con la ley como un pacto de obras. Vamos a un pasaje, hermanos, que está en Romanos, capítulo 10, y miremos cómo Pablo entiende precisamente la ley como un método que pudiera dar salvación si alguien lo cumple adecuadamente. En Romanos capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley, y miren lo que dice en el versículo 5. Romanos capítulo 10, verso 5. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Miren que este versículo presenta que hay una justicia que es por medio de la ley. Es decir, que aquella persona que pudiera cumplir perfecta y perpetuamente la ley, pudiera obtener una justicia delante de Dios para ser salvo y tener vida eterna. Y por eso Pablo cita y dice: Moisés, ¿qué dice con la ley? El hombre que haga estas cosas, ¿qué?
vivirá por ellas. Si alguien puede hacer las obras de la ley, pues puede vivir por ellas. Es decir, puede tener vida o obtener vida por medio del cumplimiento de las obras de la ley. A eso nos referimos con ley como pacto de obras. No obstante, hermanos, nosotros al ver toda la historia de la redención nos damos cuenta que Adán y toda la humanidad cayeron en pecado y eso los inhabilitó, los incapacitó para poder cumplir la ley de Dios. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. ¿Pero por qué nadie puede cumplir la ley? Porque somos pecadores y el pecado nos incapacita para poder cumplir todas las obras de la ley y por tal motivo, hermanos, lo que era para darnos vida, el cumplimiento de la ley, ahora por causa de nuestra condición, como dice Pablo, por causa de la debilidad de la carne, ahora la ley nos condena. No podemos ser salvos por medio de cumplir las obras de la ley, porque el pecado nos incapacita para eso. Nadie puede cumplirla, hermanos, nadie. Nadie puede hacer las obras que ella demanda. Y de esta manera, al no poder cumplir la ley, ¿qué obtenemos? ¿Qué recibimos? La maldición de Dios sobre la raza humana. Vamos a ir a otro pasaje que está en Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a ir a varios pasajes, hermanos. Habrán algunos que yo leeré rápidamente para progresar, a otros pasajes sí podremos ir. Gálatas capítulo 3. Por nuestra incapacidad para cumplir la ley, Pablo dice ahora en este pasaje que nos hemos ganado la maldición de Dios. Vamos a leer Gálatas 3, 10 al 12. Dice el apóstol Pablo aquí: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros no hemos podido permanecer en las obras escritas en la ley y por eso nos hemos ganado la maldición de Dios. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que la ley dice, o la ley enseña, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y como no hemos permanecido en la ley, hermanos, nos hemos ganado la maldición de Dios. Así que la ley como un pacto de obras, como un método de salvación, se ha vuelto ineficaz por cuanto nuestra incapacidad en el pecado no nos permite cumplirla a la perfección. Así que podemos hacer una pregunta más y es: ¿cómo salimos de este sistema? ¿Cómo salimos de la ley como un pacto de obras? Todos nosotros estuvimos bajo la ley como un pacto de obras. Todos nosotros en el tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, tratábamos de obedecer la ley, pero cada vez veíamos nuestra incapacidad y pecado. ¿Y cómo salimos de ese sistema en el cual la ley nos condena por falta del cumplimiento de ella? Ahí mismo, en Gálatas, versículo 3:13, donde estamos, se nos explica cómo salimos de este sistema de pacto de obras en el que estábamos. Dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel o todo el que es colgado en un madero. La manera, hermanos, como nosotros salimos de esta maldición de la ley es que otro que es perfecto y santo asume esta maldición sobre sus hombros y muere en la cruz del Calvario producto de esa maldición. Él es hecho maldición en la cruz para que esa maldición que estaba sobre nosotros sea quitada. Cristo recibe el castigo que nosotros merecíamos por incumplir la santa ley de Dios. Así que la maldición que había sobre nosotros
por falta del cumplimiento de la ley, Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y por eso el texto dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero miren en el capítulo 4, en versículos 4 y 5, lo que también ha hecho Cristo. Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, por nuestra falta de cumplimiento de la ley, sino que en el capítulo 4, en versículos 4 y 5, Cristo hace algo más. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice Pablo, nacido bajo la ley. Cristo, hermanos, cumplió toda la ley moral. Él es el perfecto ejemplo de aquel que cumple la ley como un pacto de obras. Cristo cumplió los mandamientos perfectamente y perpetuamente. Nosotros no pudimos, pero el Señor Jesucristo sí pudo cumplir la ley a la perfección. Él vivió bajo la ley, Él cumplió toda la ley, y entonces Él hace lo que nosotros no pudimos hacer. Y entonces, ¿qué gana Cristo por medio de este cumplimiento perfecto de la ley moral? Gana la salvación, gana la vida eterna por medio de las obras. Así que en ese sentido, la salvación es por obras, en el sentido de que Cristo ha cumplido todo y Él se ha hecho merecedor de una justicia perfecta por medio de su obediencia. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo está regalando esta justicia que Él recibió. Él está regalando gratuitamente esta justicia a los que crean en Él. Si alguien cree en Él, en Jesucristo, recibe gratuitamente esta justicia y esta vida eterna que Cristo ganó. Y esa es la manera como Cristo mismo nos saca del sistema de salvación por obras. Él mismo cumple las obras y la vida eterna que Él gana nos la pone a nuestra cuenta para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Y hermanos, el apóstol Pablo habla de esto en Romanos 6:14. Vamos allí y veamos entonces, a la luz de esto que he dicho, lo que Pablo dice en Romanos 6:14. Es el versículo favorito de los antinomianistas, pero vamos a darle la vuelta al argumento de estos hermanos para mostrarles lo que significa. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que significan estas palabras del apóstol Pablo es que ahora Cristo nos ha sacado de ese sistema de salvación por obras. Cristo nos ha sacado de ese sistema de la ley como un pacto de obras y ahora nos ha dado la salvación por gracia. Así que ya no estamos bajo la ley, significa que la ley para nosotros ya no es como un pacto de obras. Es decir, que ya no tenemos que obedecerla para salvación, porque ahora estamos bajo la gracia. Cristo la ha obedecido por nosotros. Pero la pregunta que podemos hacerle a este pasaje es, ¿no estamos bajo la ley significa que estamos sin ley? ¿No estar bajo la ley significa que estamos sin la ley? Y la respuesta a eso es, no significa eso. Estar bajo la ley, estar sin la ley o estar no bajo la ley, no significa, hermanos, que ahora la ley tiene que ser echada al cesto de la basura, porque ya no estamos bajo ella. Cuando Pablo dice aquí que ya no estamos bajo ella, está refiriéndose a que ya no estamos relacionados con la ley bajo esa maldición que teníamos por no cumplirla, bajo esas exigencias que se nos pedían para ser salvos. Ya no estamos bajo esa relación con la ley. Ahora, hermanos, entramos a una nueva relación con la ley. Ya no estamos bajo la ley como un pacto de obras, sino que ahora vamos a entrar a estar bajo la ley
pero como una regla de vida. Esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Así que podemos preguntar otra vez, ¿significa que estamos sin ley porque ya no estamos bajo la ley? La respuesta es no, hermanos. Ya no estamos bajo ese sistema para ganar la salvación por obras. Hemos muerto a la ley, pero la ley no está muerta, la ley sigue viva y ahora tenemos que relacionarnos adecuadamente con la ley de Dios. El apóstol Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley ¿de quién? De Cristo, hermanos. Y hay algo interesante que hicieron los hermanos puritanos de siglos pasados, y es que ellos le preguntaban a sus congregaciones lo siguiente. Ellos le decían a sus congregaciones, a sus iglesias, ¿recibimos la ley de las manos de Moisés o recibimos la ley de las manos de Cristo? ¿De quién recibimos la ley nosotros los creyentes? ¿De las manos de Moisés o de las manos de Cristo? Muy bien, recibimos la ley de las manos de Cristo, porque si recibiéramos la ley de las manos de Moisés, significaría eso pacto de obras, ¿verdad? Significa que cuando Moisés nos entrega la ley, Moisés nos está diciendo, cúmplala perfectamente, perpetuamente o muérase. Pero si recibimos la ley de la mano de Cristo, ¿qué es lo que Cristo nos dice? Cúmplela y obsérvala porque yo la he cumplido por ti. Yo te doy la gracia ahora para que tú la cumplas. Y es legítima porque yo también te la doy. Y por eso Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La ley moral ahora para los creyentes ha sido dada de las manos de Cristo. Ya no es un pacto de obras, ahora es una regla de vida. Por eso, hermanos, nuestra relación con la ley por causa de la obra de Cristo ahora ha cambiado. Ya no estamos bajo ella para ser condenados o justificados mediante ella. Ahora estamos bajo ella para una obediencia que nos santifica, pero no es para ganar la salvación, es como el resultado de nuestra salvación. ¿Cómo saber si alguien ha sido salvo? Si tiene amor por la ley de Dios. Así que, querido hermano, si tú estás en Adán, si estás en Moisés, tú vas a entender que la ley es como un pacto de obras, es para condenarte o para salvarte. Pero si tú estás unido por la fe a Cristo, la ley en tu vida tiene otro papel, es una regla de vida, es para santificarte, no es para salvarte. Ese es el lugar en el que debes colocar la ley de Dios. ¿Cuál es ese lugar? Hermanos, la ley es un regalo de la gracia de Dios para guiar la vida de sus hijos. Ese es el papel de la ley. La ley es un regalo de la gracia de Dios para el cristiano, para guiarlos en su nueva vida de obediencia a Él. Así que, hermanos, si ustedes hacen esta distinción entre pacto de obras, o la ley como pacto de obras, y la ley como una regla de vida, ustedes van a entender cuál es el papel que tiene la ley hoy en nuestra vida. Ahora, esto nos lleva a una segunda pregunta, y es, ¿hay evidencias en el Nuevo Testamento de que la ley moral sea una regla de vida para los cristianos? Y ese será nuestro segundo punto. Vamos a ver evidencias de la ley moral como una regla de vida para los cristianos. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5. Y vamos a ver dos evidencias de que la ley moral ahora es una regla de vida para nosotros los cristianos. En primer lugar, veamos esta evidencia en las enseñanzas de Cristo y en segundo lugar, veamos esta evidencia en la enseñanza de los apóstoles. Veamos lo primero entonces, en las enseñanzas de Cristo. Aquí en el versículo 17 de Mateo capítulo 5, se nos dice lo siguiente, verso 17 y 18. Dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para eso. Si alguien dice, Cristo vino y abolió la ley, pues esta Biblia no dice eso.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo, hermanos, reivindicó la ley moral. El Señor Jesucristo reforzó la ley moral y la primera manera como lo hizo fue cumpliendo él mismo la ley moral. Todo el discurso de Mateo capítulo 5, si uno lo puede leer, va a colocar en una correcta perspectiva los mandamientos. Y el Señor está diciendo antes de decir esos mandamientos que Él ha venido para cumplir esos mandamientos. ¿Cuáles son? No matarás, no cometerás adulterio, esos mandamientos. El Señor cumple la ley. El Señor no ha venido para abrogar la ley ni los profetas. El Señor vino para cumplir. Pero miren el versículo 19, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las minucias, las implicaciones, los detalles de la ley vinieron a ser cumplidas por la persona de Jesucristo. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo no solamente cumplió, sino Cristo también requirió que se enseñara la ley y que se cumpliera la ley. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero el Señor no solamente cumplió y requirió la obediencia a esta ley, sino que miren en Mateo 22 cómo Él resumió la ley también. Él resumió la ley. Mateo 22, se le acercan al Señor Jesucristo para tentarlo y le hacen esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor, con profunda sabiduría, en el versículo 37 responde. Jesús le dijo, Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo está resumiendo aquí cómo es que se cumple la ley. Y Él está diciendo, la primera tabla de la ley se resume con amarás al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo mandamiento o la segunda tabla, el resumen, es amar a los demás como a sí mismos. Con esta enseñanza el Señor está haciendo vigente la ley moral. Pone en perspectiva aquí la primera tabla y la segunda tabla y las resume diciendo: cumplan la primera tabla amando a Dios, cumplan la segunda tabla amando a los demás. Pero también el Señor es específico en requerir un cumplimiento estricto de esta ley. Vamos a Juan capítulo 14 también. Juan capítulo 14. Versículo 15. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Tiene acaso el Señor Jesucristo unos mandamientos diferentes a los mandamientos del Padre? Por supuesto que no, se está refiriendo a la ley moral. Miren el capítulo 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos del Padre. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. ¿Y no amó Cristo a Dios cuando fue a la cruz del Calvario? ¿No amó Cristo a los discípulos cuando fue a la cruz del Calvario? Ahí estaba cumpliendo las dos tablas de la ley. Ahí estaba cumpliendo todos los mandamientos. Cristo cumplió la ley y requirió de sus discípulos que ellos también
obedecieran y guardaran los mandamientos. De manera que para Cristo, hermanos, en sus enseñanzas, la ley está vigente y la ley es reivindicada. Pero no solamente Cristo enseñó sobre la ley de Dios, sino que también los apóstoles de Cristo enseñaron sobre la ley de Dios. El apóstol Pablo, en primer lugar, en 3 de sus cartas, enseñó la ley moral como una regla de vida. Vamos a mirar Romanos capítulo 13. Del versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, del versículo 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, en la sección práctica de la carta a los romanos, dice: no debáis nada o a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. ¿Cuál ley, Pablo? ¿Cuál ley? Pues la ley del amor, diría un antinomianista. Pero ¿cuál es la ley del amor? Versículo 9 dice: ¿cuál es la ley del amor? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo expresa claramente aquí que la ley es una regla de vida para los cristianos, es una manera de expresarnos el amor a nosotros. Así que si alguien comete adulterio, si alguien mata, hurta, miente, codicia o incumple cualquier otro mandamiento de la segunda tabla, ¿qué es lo que está haciendo? Odiando a sus hermanos. Eso es lo que está haciendo. Pero si no adultera contra ellos, si no mata, si no hurta, si no miente y si no codicia, entonces los está amando. Eso es lo que Pablo dice aquí. Así que la ley es puesta como la regla de vida. Pero también miren este pasaje. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 19. Unas palabras muy interesantes del apóstol Pablo aquí. Dice 1 Corintios 7, 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que lo que es, ahí podemos leer así, es el guardar los mandamientos de Dios. O sea que Pablo dice, la ley ceremonial, ¿no?, la circuncisión y eso no es nada, eso ya se venció cuando Cristo vino. Pero lo que está vigente, dice Pablo, es guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Pablo está distinguiendo aquí entre lo que es la ley ceremonial y la ley moral. Y Pablo dice, la ley ceremonial ya no está vigente, esa sí no está vigente. Pero la ley moral, guardar los mandamientos de Dios, eso sí es lo que se debería tener bien presente. Así que Pablo muestra otra vez la ley como una regla de vida vigente para los cristianos. Pero miren otro pasaje, vamos a Efesios capítulo 4. Y del capítulo 4, hermanos, al capítulo 6 de la carta a los Efesios, encontramos esta sección práctica. Recuerden, las cartas del apóstol Pablo, no todas, pero sí la mayoría, están básicamente divididas en 2 partes. La primera parte es la parte teológica o doctrinal. La segunda parte es la parte práctica. Efesios capítulo 4 es la parte práctica de la carta a los Efesios. Y en la parte práctica, Pablo lo que va a hacer es presentar los mandamientos como la regla de vida para los cristianos. Por ejemplo, ustedes me siguen allí en la Biblia, hermanos, yo voy a ir a mencionar unos versículos. En el versículo 25 aparece el 9º mandamiento. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira, ese es el 9º mandamiento y Pablo lo cita: hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el versículo 28 aparece el 8º mandamiento: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Luego, en el versículo 29 aparece el 6º mandamiento: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa eso? No matarás. Recuerden que nosotros matamos con nuestras palabras.
También en capítulo 5, en versículo 3, aparece el séptimo mandamiento. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Cuál es ese mandamiento? El séptimo: no cometerás adulterio. Luego en el 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 10º mandamiento: no codiciarás, no tengas avaricia. En el 6:2, miren el 6:2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es ese mandamiento? El 5.º mandamiento. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es hacer una lista de la segunda tabla para requerir su cumplimiento en los cristianos. Pablo no era antinomianista, él no echó la ley a la basura porque creía en la gracia. Él antes creía que la gracia lo capacitaba para cumplir la ley de Dios. Pero miren también a Santiago. Vamos a la carta de Santiago y veamos cómo Santiago también requiere cumplimiento de la ley a los cristianos como evidencia de su salvación. Capítulo 1, verso 25, dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y cuál será esa ley perfecta? Esa ley que nos trae verdadera libertad. Santiago, dice en capítulo 2, en versículo 10, miren, 2:10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, a eso se refiere Santiago, esa es la ley de la libertad, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley moral, los 10 mandamientos que Santiago pide que se cumplan. Pero también el apóstol Juan, hermanos, habla de la ley como regla de vida. Vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 5. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 5, en versículo 3, pues este es el amor a Dios. Note que no es el amor de Dios, sino el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, si nosotros profesamos que amamos a Dios, debemos hacerlo a través de la obediencia a los 10 mandamientos, no a 9 y no a 8, de la ley moral de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan aquí. Amar a Dios es obedecerlo, obedecer su santa ley. Y entonces, tanto en Pablo como en Santiago, como en Juan, como en Cristo mismo, vemos que se requiere que nosotros cumplamos la ley moral, hermanos. Ahora, permítanme decir unas palabras acerca del amor que hay entre la ley y el evangelio. Hermanos, la ley y el evangelio son muy buenos amigos. La ley y el evangelio se aman. Ellos se quieren mucho, ellos no pueden estar separados. Ellos tienen que estar el uno con el otro. Usted no puede en ningún momento tratar de separar lo que Dios ha unido. Dios ha unido al evangelio con la ley. Están unidos, andan juntos, caminan juntos, no se pueden separar. Y usted debe entender, hermanos, que en el evangelio, cuando usted cree en el evangelio, ¿qué es lo que hace Dios con la ley? ¿A dónde la escribe? En el corazón de nosotros. Por eso es que el evangelio no está separado de la ley. El evangelio está ahí con la ley. Y cuando usted cree en Cristo, Dios escribe la ley en su corazón. Así que usted a veces echa la ley a la basura, pero la ley está escrita en su corazón. Los puritanos, refiriéndose a este amor que había entre la ley y el evangelio, expresan, por ejemplo, las siguientes palabras. Dice: la ley manda a trabajar y a correr, pero el evangelio nos da manos y pies. Ahí está, una relación entre la ley y el evangelio.
Esa relación es que la ley nos manda y nos manda y nos manda, pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio nos da las capacidades para cumplirla. Otra frase de estos hermanos dice: la ley requiere que yo obedezca el Evangelio, pero el Evangelio me da las fuerzas para obedecer la ley. Y otro hermano dijo: la ley, escuchen esto hermanos, la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados por él. Pero el Evangelio nos envía de vuelta a la ley para que seamos santificados a través de ella. Cuando entendemos la ley, hermanos, la ley nos lleva a Cristo para que seamos justificados. Pero cuando venimos al Evangelio, Cristo nos envía ¿a dónde? A la ley, para decirnos: bueno, si has creído en mí, entonces cumple la ley, porque ahora tienes la gracia mía para cumplirla. Así que hay esta relación inseparable entre la ley y entre el Evangelio. Dios nos da el poder para cumplir la ley, pero en el Evangelio. Fuera del Evangelio no hay capacidad ni gracia. Así que si tú crees que la ley no es vigente, si tú crees que la ley moral no es obligatoria para ti, tu problema no es no entender bien la ley. Tu problema es que no entiendes el Evangelio. Tu problema es que no entiendes que el Evangelio es el mejor amigo de la ley, que a donde Él vaya, la ley también va detrás. La ley está escrita en nuestros corazones, no podemos huir de esta verdad. Así que ya hemos visto hasta aquí dos cosas. Primero, esa distinción de la ley como pacto de obras y como regla de vida. Acabamos de ver las evidencias bíblicas de que Jesús y los apóstoles requirieron de los cristianos obedecer la ley. Ahora, en tercer lugar, permítanme presentar 4 utilidades de la ley moral para los cristianos. 4 utilidades de la ley moral para los cristianos. La primera utilidad de la ley moral para los cristianos es que la ley moral nos hace un resumen de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Está resumida en 10 corticos mandamientos. En todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar, debemos considerar qué dice la ley de Dios y qué implica cada mandamiento de la ley de Dios. Y quisiera, hermanos, hacer una crítica a aquellos creyentes que muestran su inmadurez cuando dicen: Señor, muéstranos cuál es tu voluntad, muéstranos cuál es tu voluntad, cuando saben claramente por la ley de Dios cuál es la voluntad de Él. A veces esta petición que hacen al Señor estos hermanos, estos cristianos, de muéstranos cuál es tu voluntad, es para tratar de desobedecer lo que Dios ya reveló. Porque les da muy duro decir que, Dios dice aquí que no puedo hacer esto, pero Señor, muéstrame tu voluntad a ver si de pronto puedo escaparme del cumplimiento de la ley. No, hermanos, Dios no hace ninguna excepción con su ley. A todos nos requiere lo mismo y no hay voluntades secretas para nadie, porque la voluntad revelada es para todos. Así que no oremos: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, cuando claramente sabemos por la ley que lo que estamos a punto de hacer es pecado y va en contra de su ley. Una vez le preguntaron a Lutero, ¿cuál es el más grande pecado de todos? ¿Cuál es el más grande pecado de todos? Y el hombre respondió: el más grande pecado de todos es incumplir el más grande mandamiento. ¿Y cuál es ese? Que acabamos de ver: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Así que, hermanos, la voluntad de Dios es esa, que cumplamos este gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Pero ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo sabemos cómo es que hay que amarlo? Pues la ley de Dios nos informa, nos da el contenido, hermanos, de cómo amar a nuestro Dios. Hagan de cuenta que la ley es como unos rieles de un tren, van los rieles de un tren. Entonces la ley son esos rieles. La ley nos va diciendo por dónde debemos andar, y el tren somos nosotros y nuestro amor hacia Dios. Debemos andar por esos rieles
para poder obedecer la voluntad de Dios. Pero el segundo, o la segunda utilidad de la ley de Dios es que la ley moral sigue revelando nuestro pecado y sigue llevándonos a Cristo. La ley moral sigue revelando nuestro pecado y sigue llevándonos a Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Pablo está hablando aquí como un creyente que ha entendido que es codicioso porque ha leído la ley de Dios. Así que quizá tu falta de capacidad para entender qué es y qué no es pecado en tu vida se deba a la falta de estudio de la ley de Dios. Pero un tercer uso muy útil de la ley de Dios es que estimula nuestra obediencia a Dios. El salmista dice que en guardar los dichos de Dios hay grande galardón. Dios ha prometido recompensar a todos aquellos que obedecen las palabras de su ley. El quinto mandamiento tiene una promesa explícita: honra a padre y a tu madre para que te vaya bien. El Salmo 1 nos enseña que el varón que medita en la ley será prosperado en todo lo que hace. Así que la ley moral estimula nuestra obediencia por medio de promesas. Pero la ley moral también nos da amenazas por no obedecer. Si no obedecemos la ley moral, el Señor nos disciplinará por medio de su iglesia, declarará que no somos creyentes, declarará el Señor que merecemos su disciplina. Y por eso la ley moral nos estimula a la obediencia. Pero en cuarto lugar, la ley moral es útil porque nos revela más y más la gloria de Cristo. En cada caída que nosotros tenemos, en cada pecado que cometemos durante la semana, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? Debemos pensar: yo caigo donde Cristo nunca cayó. Yo peco donde Cristo nunca pecó. De manera que en cada caída mía veo las victorias que tuvo Cristo. En cada mandamiento que yo transgredo, en cada mandamiento que yo incumplo, veo la obediencia de Cristo, veo la fidelidad de Cristo, veo la santidad de Cristo. Y eso es lo que nos ayuda a hacer la ley, a voltear nuestros ojos a la persona de Jesucristo, al ver que Él sí cumplió, pero que yo no pude cumplir. Así que, hermanos, estas son las 4 utilidades de la ley moral para los cristianos. Pero permítanme ahora traer unas conclusiones y decir algunas cosas para nosotros hoy. Hemos visto 3 cosas hoy. Hemos visto que hay que hacer esa distinción clave entre la ley como un pacto de obras y la ley como una regla de vida. Hemos visto que hay evidencias en la enseñanza de Jesús y de los apóstoles de la ley moral como regla de vida. Y hemos visto 4 utilidades de la ley moral como regla de vida. En primer lugar, hermanos, nosotros deberíamos ver la obediencia a la ley moral no como algo que nos salva o como algo que nos condena. O sea, ya el llamado que nos hace el Señor a obedecer su ley no es para salvación y no es para condenación. Más bien, ese llamado que nos hace el Señor es para nuestra santificación. El Señor quiere que obedezcamos su ley porque Él quiere santificarnos a través de ella. Así que, hermanos, miren, la santificación, el proceso de santidad creciente, no afecta la justificación. Es decir, si usted es más santo o menos santo, no quiere decir que usted sea más justificado o menos justificado. Así que su santidad, que es tan variable, no afecta la justificación. Pero solamente un verdadero justificado vive en santidad. Solamente alguien que ha sido verdaderamente justificado por Cristo obedece a la ley moral. Si alguien no obedece a la ley moral y permanece en un pecado, es muy probable que no sea verdaderamente justificado, porque la obra de la justificación es tan poderosa que sí o sí
va a producir una santificación gradual en nuestra vida. Y aunque la santificación no aumenta o disminuye la justificación sí produce, sí o sí, la santificación. Pero también, hermanos, deberíamos hacer como el libro de Salmos nos enseña. Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón, y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Deberíamos tener una mayor meditación, hermanos, en la ley de Dios. Día y noche, meditar más en su ley, para que tengamos madurez de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La conciencia de los hermanos débiles se informa a través de una comprensión adecuada de la ley de Dios. Pero también, hermanos, si alguno de los presentes piensa que la gracia de Dios, que estar bajo la gracia de Dios les permite ser carnales y decir que todavía son salvos, eso es una gran mentira. La Biblia no admite que hayan personas carnales que se digan a sí mismos y que tengan seguridad de que son salvos. La desobediencia continua es una demostración de que esa persona no es salva. No existe eso del cristiano carnal, existe nomás el cristiano. Así que si estás en la gracia, deberías estar obedeciendo la ley de Dios. Pero quizá entre los presentes, haya alguien que aún esté relacionado con la ley como un pacto de obras. Es decir, puede que aquí hayan personas que piensen que pueden ganar su salvación a través de un cumplimiento riguroso de la ley. Si usted piensa eso, si usted piensa que va a ser salvo por sus esfuerzos, o porque viene a culto, o porque ofrenda, o porque es amable, Dios no acepta absolutamente nada de eso. Así que deja de esforzarte ya. Los esfuerzos tuyos y las obras tuyas no sirven para absolutamente nada. Lo único que sirve es el esfuerzo que hizo la persona de Jesucristo, las obras que Él hizo, el esfuerzo que Él hizo. Eso es lo que Dios el Padre acepta. Así que Cristo obedeció por nosotros, Cristo murió por nosotros para darnos una justicia gratuita por medio de la fe. Así que ¿quieres tener una obediencia perfecta sin haber obedecido? Confía en Jesucristo y Él te va a dar una justicia perfecta para que seas salvo. ¿Pero quieres ser condenado? Sigue confiando en ti mismo, sigue esforzándote en tus propias fuerzas, sigue haciendo tus propias obras y serás condenado por la eternidad. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que a todos los amigos presentes, crean en Cristo, y a todos los hermanos, no arrojen la ley moral a la basura. Vamos a orar y damos gracias. Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tu ley es un regalo para nosotros, un regalo, Señor, que nos dirige, que nos refrena, que nos corrige. Es un regalo a través del cual podemos amarte a ti y amar a los demás, Señor. Pero reconocemos que no hemos cumplido tu ley, quizá por falta de entendimiento del papel de la ley, pero en esta enseñanza, Señor, hemos visto que es muy importante para los cristianos. Por eso ayúdanos a como iglesia colocar la cruz en alto, pero también, Señor, colocar tu ley en alto. Ayuda también a los no creyentes para que puedan creer en Cristo para su salvación solamente, sin las obras de la ley, y para que puedan, Señor, adorar con completa libertad. Tú eres bueno, Señor, y te adoramos y te agradecemos por tu palabra en Jesucristo. Amén.